hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo para todos nosotros como cristianos estar reunidos en la casa del Señor y poder estar congregándonos, ¿no?, en su nombre para alabarle y darle toda la razón como Él se lo merece. Ante su voluntad de curso, queremos darle la bienvenida a Gonzalo, es la primera vez que está por acá, está ahí al lado de nuestro hermano Reinaldo. Queda muy bienvenido acá a la casa de Dios y de verdad que es un gozo nosotros reconocer que es el Señor quien trae a las personas y agrega a las iglesias. Es compañero de trabajo de Joaquín. ¿Joaquín le invitó? Joaquín, muchas gracias, ¿verdad?, por invitar a Gonzalo y sean muy bienvenidos. Hermanos, les invito a leer la carta de Pablo a los Romanos. Podemos estar buscando en su Biblia, para dar un poquito de tiempo, y vamos a leer el capítulo 5. Vamos a compartir una porción de la palabra comenzando este culto, y vamos a leer, como le dije, la carta de los Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un gusto. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, venimos con esa intención a alabar a nuestro Señor, a toda la oración y reconociendo ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, y por el cual nosotros tuvimos esa reconciliación con nuestro Dios. Y hoy es un día que también vamos a recordar esto por medio de los símbolos, y damos gracias a Dios que nos ha traído con bien y ha puesto en nuestro corazón el estar aquí junto a Él delante de su presencia. Hermanos, vamos a estar orando antes de dar comienzo a la alabanza, y los invito a cerrar sus ojos y a estar en nuestro Dios Todopoderoso, Señor nuestro. Nuevamente te damos las gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia que cada día es nueva para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, por medio de tu palabra, nos hablas, Señor, y nos invitas, Señor, a ser obedientes a ti, Señor, y a congregarnos en tu casa, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Este día queremos poner todo en tus manos, Señor. Sabemos que tú tienes el control, pero nosotros en nuestra humanidad, Señor, necesitamos de ti, y por eso pedimos a ti, Señor, que tú seas dirigiendo todo lo que vamos a hacer en tu nombre el día de hoy, Señor. Gracias por el grupo de alabanza, Señor, que han preparado unos cánticos a ti, Señor, para que todos juntos, Señor, unánimes en la congregación, podamos alabar a ti estos cantos, Señor. También te damos gracias por el predicador creador, nuestro pastor Ricardo, Señor, para que seas tú con él dirigiendo todo lo que él va a decir a través de sus labios, Señor, y que esa palabra, Señor, pueda llegar al día de hoy a nosotros, a nuestra mente, Señor, y reconociendo que tu palabra tiene poder y que cada día nos transforma, Señor, para ser más parecido a ti, Señor, y darnos ese entendimiento de que nosotros queremos seguir tu camino, Señor. Padre, te doy gracias por todas las familias aquí representadas, gracias por los que nos visitan, Señor, nos gozamos en ellos porque reconocemos que tú eres quien trae y agregas a personas a la iglesia, Señor. Te pedimos por aquellos que vienen en camino, Señor, para que lo seas tú trayendo con bien. Y te pedimos también, Señor, por aquellos que, pudiendo estar, no han querido estar acá delante de ti, Señor. Y pedimos que seas tú en sus corazones, transformándolos, Señor, y colocando en ellos esa inquietud, Señor, y esa necesidad de ti, Señor. Porque estamos aquí cada domingo, Señor, y cada día de nuestras vidas pensamos en ti, oramos a ti, Señor, y intercedemos también por otros hermanos ante ti, Señor, porque es eso, Señor. Tenemos necesidad de ti y siempre la tendremos. Reconocemos que nada podemos hacer separados de ti, Señor, como dice tu palabra, porque tú eres el David, Señor, y nosotros somos los pámpanos. Tú nos sostienes cada día, Señor, con tu mano, y eso es lo que reconocemos cada día, y hoy es un día de ello, Señor. Es un día también que te vamos a recordar, Señor, ese sacrificio que hiciste con nosotros
Como dijo tu palabra, dice tu palabra, que aún siendo pecadores no merecemos, tu amor es tan grande para con nosotros que así lo has hecho, Señor. Nos redimiste del pecado, Señor, y nos abres esa invitación a que estemos contigo todos los días. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar la alabanza. Puedes ponerse de pie. La primera alabanza, antes pagaban en la oscuridad. Y doy paso a nuestro hermano Jesús como director de alabanza el día de hoy. Decía nuestro hermano antes de empezar el culto leyendo la palabra, estamos justificados por la fe, porque antes vagábamos en la oscuridad, y en esa oscuridad encontramos la luz de Jesucristo en nuestras vidas, quien nos habló y nos dijo, ven a mí. Y nosotros aceptamos ese llamado y ahora somos libres. Dice este coro que libertad plena por fin nos lo dio cuando creímos en él. Vamos a cantar esta preciosa alabanza para él. Amén. Amén. En el pecado, Él nos libró y nos ofreció una vida eterna por medio de su sangre preciosa en la cruz del Calvario derramada por cada uno de nosotros. Hermanos, alza tus ojos, mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Dice la palabra de Dios que nos esforzemos, que seamos valientes. Levantémonos y hablemos de Dios, prediquemos su palabra, porque Cristo es la vida. Nos levantamos al Señor. Amén. La cosecha está lista.
así será llena la tierra de su gloria, porque así Él volverá en victoria a recuperar a su iglesia de la garra del maligno, de la garra de Satanás, y eso lo creemos por fe. Igual que creemos por fe que la alabanza está en la boca de los niños, porque los niños alaban al Señor. Y los niños van a cantar esta canción que habla de gozo. Gozo en nuestros corazones, gozo aún en las tribulaciones, gozo aún en esta pandemia. Hay gozo en nuestro corazón porque Cristo nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos ama, es una realidad. Y tan hermoso es que Jesús nos ame, que eso nos llena de gozo y de alegría. Si todavía no tienes este gozo en tu corazón, puedes pedírselo al Señor. Puedes orar y pedirle al Señor que te llene del gozo de la salvación. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y podrás obtener este gozo tan maravilloso que vamos a cantar con nuestros peques. Desde casa también hay algunos. Aquí tenemos a Illa, tenemos a Marcelina y algunos más por aquí. Así que vamos a cantar esta preciosa alabanza con nuestros niños de la iglesia. ¿Amén? Porque Cristo me la dio, es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón, es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón, yo tengo vida eterna en el cielo y una gran mansión, una gran mansión, yo tengo vida eterna en el cielo y una gran mansión con mi Jesús. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Es tan hermoso, tengo tanto gozo, porque Jesús está en mi corazón. Porque Jesús está en mi corazón. Jesús está en mi corazón. Con ese gozo vamos a dar paso a nuestro hermano Franklin, quien va a seguir con la dirección del culto. Bueno, mi hermano, damos gracias a Dios por estas alabanzas. De verdad que así tenemos que estar nosotros siempre conscientes de que tenemos a Jesús en nuestro corazón y que eso es para toda la vida y que Él siga transformando nuestras vidas para bien, ¿verdad? Hermanos, nos gozamos también los cumpleaños de varios hermanos. La semana pasada, por ser motivo del Día de Canarias, el culto especial, no, como de costumbre, no le cantamos cumpleaños a los hermanos que esa semana el Señor le ha regalado un año más de vida. Nuestra hermana Karina y nuestro hermano Samuel estuvieron la semana pasada cumpliendo años. Y esta semana, si no recuerdo, Jesús, Karina, Samuel. Elisa está esta semana cumpliendo años. Y bueno, damos gracias al Señor por ello. Vamos a cantarle feliz cumpleaños. Antes también pedirle disculpas a los hermanos en Zoom, que a veces por la misma dinámica no es que nos olvidamos de ustedes, después es como si estuvieran ustedes acá con nosotros. Sean en verdad bienvenidos al culto. Es un gozo también que puedan utilizar estas herramientas. Y vamos a cantar cumpleaños como estábamos diciendo, y luego le voy a pedir a nuestra hermana Leonor que esté orando por estos cumpleañeros, dándole gracias a nuestro Dios. Amén.
cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios las gracias damos, que con amor sin par al fin logró año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. Un día que podemos glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, quiero poner delante de tus manos, Señor, la vida de Samuel, Señor, de nuestra hermana Karina, Señor, y de Elisa, Señor. Gracias porque son una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdales en sus vidas, Señor. Gracias por este nuevo año que tú les has regalado, Señor. Y sobre todo, Señor, porque ellos puedan seguir creciendo en ti, Señor, y ser también de luz donde quieran que esté, Padre. Te doy muchísimas gracias por ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de las ofrendas. Es bueno recordarles en este momento, por medio de la pandemia, bueno, se sigue manteniendo la modalidad de ofrendas, aquellos que el Señor disponga en su corazón ofrendar para el sostenimiento de la obra en la iglesia. Y también para ayudar a aquellos que estén necesitados, pueden seguir usando los medios telemáticos, aquellos que no lo han podido saber hacer o tienen alguna complicación, pueden ponerse en contacto con nuestro consejo, el pastor y el anciano de la iglesia, nuestro hermano Elkin. Y también se dispone acá en la iglesia poderlo hacer presencialmente, y si en su corazón está, y entonces nuestra hermana Hilda, como diaconisa, va a estar recogiendo esta ofrenda para nuestro Dios, mientras estamos cantando esta alabanza a nuestro Señor. Amén. Soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
perfume, yo quiero ser, Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Israel que esté orando por las ofrendas recogidas el día de hoy. Amén. Señor y amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tus muchas bendiciones para con nosotros, Señor. En este momento queremos poner, Señor, ante el altar, Señor, ante tus manos las ofrendas. Por aquellos que lo administran, Señor, que tengan la capacidad, Señor, ayúdales dónde administrarlo, dónde llevarlo, dónde está la necesidad. Y por nuestros corazones, Señor, que no necesitando, Señor, de nada, Señor, quieres que nosotros aportemos, quieres obediencia hacia ti. Bendícela, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, vamos a estar comunicándole una serie de anuncios. Antes de seguir con la alabanza y luego la predicación que el Señor ha puesto en la mano de nuestro pastor. Como es de costumbre, es bueno recordarles que los días martes han sido habilitados ya desde hace meses, un martes de oración, una reunión de verdad que nosotros a través de Zoom podemos seguir orando por tantos motivos que cada día presentamos delante de nuestro Dios. Los días jueves de verdad se nos quedó muy corto el tiempo en la dinámica del culto de los jueves, que sabemos que alabamos, y también hay estudio bíblico, por el cual también están invitados aquellos que no saben aún el horario, los días jueves a las 7 de la tarde. Y los días martes de 8 a 9 vía Zoom, con el mismo enlace por el cual nos conectamos los jueves y los domingos al culto por esta vía. De verdad que están invitados, un momento de verdad muy precioso, porque intercedemos por todos los hermanos y también colocamos nuestras peticiones personales delante de Dios, y es un martes de pura oración. También recordarles que por la tarde hay culto nuevamente por motivos de aforo. Se siguen repitiendo toda la prédica, toda la dinámica del culto matutino, por decirlo así, matinal. También por la tarde con las mismas alabanzas y las mismas prédicas. Ya el Señor colocará en el consejo de la iglesia la decisión de volver a como era antes, ¿no? Que teníamos un culto también en la tarde con un mensaje nuevo y un predicador nuevo. Que sea el Señor, ¿verdad?, dirigiendo todo esto a través de su Espíritu, ¿no? Vamos a orar por todo lo que hagamos, preparados para servir. También recuerdo, ya está finalizando este curso bíblico, si quieres, un curso de corto plazo de 2 años para todo el contenido de la Biblia. Y de verdad es de bendición porque ya están terminando los alumnos del primer año. Damos gracias por el tutor, nuestro hermano Elkin. Y damos gracias también ayer por la reactivación del culto, el reunión de hombres, no culto, reunión de hombres, encuentro de varones, se realizó en la casa de retiro de Nazaret, y fue un momento de bendición donde hubo testimonio, hubo una reflexión de la palabra, alabanzas, y tuvimos bastantes hombres ahí en comunión, así que oramos a nuestro Dios para que en un futuro se vuelva a repetir y ya sea de una actividad regular, como en un tiempo se hizo acá en la iglesia hace muchos años, y así como las mujeres lo hacen mensualmente, bueno, sea Dios guiando para que esto sea de bendición para muchos hombres en la iglesia, porque hablamos de la familia, del hombre, hablamos de los hijos, del matrimonio, y de verdad que es un momento de aprendizaje bastante bueno que Dios nos pone a disposición. Vamos a orar por todo esto, entonces le voy a pedir a nuestro hermano Jesús por todas las actividades que se han realizado y las que a futuro se realizarán en nuestra iglesia. Amén. Amén. Oramos. Querido Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor, pero también eres el centro de la iglesia, Señor, porque sin ti, Señor, en el centro no tendría sentido, Señor, el por qué, Señor, hacemos lo que hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria y tu honra, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por estas actividades que han tenido lugar, Señor, en especial el encuentro de hombres, Señor, que tanto se anhelaba, que tanto se oraba, que tanto se buscaba, Señor. Pero tú, Señor, en tu tiempo perfecto, Señor, en tu modo perfecto, Señor, en tus circunstancias perfectas, eres quien estableces los tiempos, Señor, en los que debemos de hacer las cosas. Y te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por permitir, Señor, que podamos tener este grupo de hombres también, Señor, haciendo, Señor, un poco, Padre Celestial, de este tiempo, Señor, especial en la casa de Nazaret, Señor. También te damos las gracias por preparados para servir, Señor, por ese curso tan importante, Señor, que todos debemos de ser, Señor, porque se trata de prepararnos para tu obra, de prepararnos para servirte, de prepararnos, Señor, para trabajar en la obra, Señor, que tú, Señor, tienes aquí, en especial en Lanzarote, en esta isla, Señor.
Te damos las gracias por todas las actividades, ministerios de nuestra iglesia, Señor. Y te queremos pedir, Señor, que tú sigas siendo, Señor, el centro, el alfa y la omega, el principio y el fin de todo lo que hagamos, Señor, porque, Señor, nuestra única intención tiene que ser el de adorarte a ti y proclamar tus verdades, tu santo evangelio, Señor, y traer almas a tus pies, Señor, para que tú los traigas, Señor, a vida eterna y salvación. Gracias te damos por todo, Señor. Sigue cuidándonos y protegiéndonos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le doy paso a nuestro hermano Jesús para continuar con la alabanza del día de hoy. Amén. Dice en la palabra de Dios, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así tenemos que estar nosotros, inamovibles en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta preciosa alabanza para dar paso luego a nuestro pastor, quien llevará él la meditación de la palabra. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella, así alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Bueno, mis hermanos, es momento de la predicación y escuchar la palabra de nuestro Dios. Se pueden sentar, el grupo de alabanza también puede tomar sus puestos. Vamos a estar orando por el predicador y nuestro predicado, así que los invito a orar juntamente conmigo. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, nuevamente te damos las gracias, Señor, porque es momento de escuchar tu palabra, es momento de reconocer que tu palabra tiene poder sobre nosotros cada día, Señor. Seamos obedientes, Señor, queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra, a escucharla y ponerla por práctica en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que tu palabra nos ayuda, nos enseña, Señor, nos ayuda a corregir nuestros malos actos delante de ti, a no hacer las cosas que no te agradan, Señor. También nos redarguye para cambiar nuestra forma de ser, Señor, pero también nos instruye en justicia, Señor, porque tú eres el único justo, Señor, el que nos enseña cómo actuar delante de las personas, del prójimo, Señor. Y es un mandato tuyo, Señor, reconocer que tu palabra debemos ponerla por obra, Señor. Y no solamente ponerla por obra, sino también llevarlas a aquellos que aún no la conocen, Señor. Te pedimos hoy por el predicador, nuestro pastor Ricardo, Señor. Sé tú hablando por medio de él. Él es instrumento tuyo, Señor, en nuestra congregación. Él dirige tus ovejas, Señor. Él es nuestro pastor, Señor. Y tú has delegado en él hoy este estudio, Señor, en su corazón para transformar nuestras vidas, Señor. Te pido también por todos nosotros, los predicados, los que escucharemos esta palabra, para poner oídos atentos, Señor, y no solamente ser escuchadores, Señor. Debemos, Señor, estar atentos y eso eres tú, Señor, obrando en nuestras vidas, colocando en nuestro corazón esa necesidad de entenderte, Señor. Danos este entendimiento, porque a veces la palabra nos parece muy complicada de entenderla, pero tú transformas nuestras mentes, Señor, para nosotros agradarte, Señor, y darte toda la gloria al poner la palabra por obra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Pues muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amigo invitado, y todos los que nos encontramos aquí en esta mañana adorando juntos al Señor. La verdad que cuando vemos tanta luz, me refiero al tiempo que entra ahora de verano, admiramos esta creación de nuestro Dios, que es perfecta, pero que se ha vuelto imperfecta a causa del pecado, la injusticia del hombre. La voluntad, es decir, el deseo de nuestro Dios, es que nosotros reconozcamos ese pecado y aceptemos su plan de salvación, que se personifica y tiene nombre propio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En los cumpleaños, que lo cantamos ahora como creyentes, siempre estamos pensando en deseos, ¿no? El deseo fluye, siente, vive dentro de nosotros. Hay deseos buenos, hay deseos malos. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el deseo del que te ama, por ejemplo? Ahora, ¿quién te ama? Bueno, el que más te ame. Alguien nos tiene que amar, ¿no? Tu esposa, si eres casado, o tu esposo, o tu hijo, si tienes uno, o muchos hijos, tus hijos, o tu madre, si la tenemos en vida, o tus padres, tu mejor amigo incluso también, todos ellos. La pregunta es ¿quién, no? Hay muchos. Y la verdad es que en esa pregunta de quién, nosotros tendemos a satisfacer con nuestro mejor deseo a aquellas personas que nos aman. Y ellos nos manifiestan mi deseo. El esposo le dice a la esposa y la esposa le dice al esposo, mi deseo es que seas fiel, ¿no? Es uno de los grandes problemas. O los hijos, ¿no? O sea, mi deseo es que seas obediente, que seas un buen hombre en la vida. O los amigos, ¿no? También hablan de lealtad, fidelidad, más que todos los regalos del mundo, la verdad. Hay una bendición muy maravillosa y es saber que Cristo te ama más que todos ellos, incluso todos juntos. Y de eso se trata, que tú y yo nos encontremos en esta mañana aquí. Porque por amor Él nos ha traído y por amor nosotros hemos venido. Es un amor eterno, imperdurable, la verdad. Y nuestras vidas están llenas de testimonios. Ayer contábamos en un acto que hacemos como un deseo. Es nuestro deseo como hombres también. El deseo de la iglesia es que todas las generaciones vayamos a Dios teniendo comunión, congregándonos, anunciando su nombre. Y nos estaba faltando los hombres y era un deseo que se convierte en oración. Y ahí escuchábamos también dentro de todos esos deseos testimonios y testimonios sobre la santificación, porque de eso es que queremos hablar en esta mañana. Porque la verdad es que todas esas vidas, que especialmente las que nos contaban ayer, las mujeres lo suelen hacer también bastante, los jóvenes también cuando se reúnen, nuestras vidas están llenas de testimonios, no solamente los del pasado, desde el mismo momento en que nos convertimos, sino también muchos dentro de nuestro diario caminar y dentro de nuestro diario vivir. Y en todos ellos, cuando hay situaciones que afectan esos deseos, hay dolor y hay sufrimiento y hay llanto. La esposa que llora porque su esposo, que recién se convirtió, por ejemplo, y de un momento a otro comienza a hacer cosas que la hacen sufrir. Y comienza como no solo a cambiar su deseo, sino a aumentar su deseo. Señor, te pido que lo vuelvas a traer, que este hombre dé cuenta que me está haciendo daño. Todo ese tipo de deseos. Vamos a leer nuestras Biblias sobre un deseo de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 13 al 16,
los hermanos que tienen la Biblia aquí en la iglesia, los animo, y es nuestro deber hacerlo, leerla. Pero también puede estar una persona aquí en la iglesia que ha sido invitada y no es creyente y tal vez no tiene esa facilidad de ir a la Biblia, y por algo la palabra dice, la fe viene por el oír. Entonces yo desde mi parte haré lo mejor posible de que esta lectura se haga de una manera clara, audible, tranquila, pero con mucha fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta es una carta que está ya al final de la Biblia. La Biblia está compuesta de 66 libros, tanto del Antiguo, tanto del Nuevo. Los estudiantes preparados para servir están aprendiendo esto en el discipulado. Y está escrita por uno de los apóstoles, tal vez el más líder de todos ellos, el apóstol Pedro, quien para esta época nos muestra ya en su madurez de su vida, no solamente espiritual, sino también física, una vida tan totalmente cambiada. Y el Señor le habla para que le entregue este mensaje a su pueblo como una palabra profética que todavía en el día de hoy tiene que calar nuestras vidas y que tiene que ver con lo que vamos a hacer en el día de hoy, que es recordar y celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el símbolo del pan que fue partido, y al ser partido espiritualmente y también físicamente, ese cuerpo representa su cuerpo, pues cuando a ti te desgarran algo de la carne, lo que emana es la sangre, y esa sangre fue vertida allí en la cruz del Calvario para santificarnos. Entonces tiene que ver mucho, y de eso se va a hablar aquí en este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. En realidad es todo el final de ese capítulo, pero vamos a concentrarnos en estos versículos del 13 al 16. La Nueva Traducción Viviente, otros tienen la Reina Valera, otros tienen la Nueva Versión Internacional, pero les quiero leer la Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje muy entendible en el día de hoy. Dice así, de la siguiente manera: preparemos nuestras mentes para actuar y ejercitemos el control propio. Pongamos toda nuestra esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivamos como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Biblia, las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. De un tiempo para acá, recientemente, tanto el anciano, nuestro hermano Elkin, tanto mi persona, incluso también nuestro hermano Jesús, venimos hablando de algunos aspectos doctrinales, ¿no? La justificación, la redención, la regeneración. Y hoy quiero, en el nombre del Señor, que meditemos mucho acerca de la santificación, porque el mundo, el diablo, nuestra naturaleza pecaminosa, nos está desviando de un propósito importante. Y es que tengamos en alta estima y apliquemos el concepto de que nosotros somos llamados, como lo dice aquí la traducción, a vivir una vida santa. Es un aspecto doctrinal porque es la esencia misma del ser de nuestro Dios, como lo relata en el versículo 15. Y la gran importancia de este tema es evidente por la misma cantidad de veces que la Biblia las menciona. Las palabras santos, santificados, aparecen cientos de veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y su importancia también es notable por el gran valor que se le atribuye. Uno de los grandes valores lo encontramos en el libro de Éxodo. Hoy iba a ser el ejercicio de
de que pues no preparé una pantalla para poner allí los conceptos y los versículos, y dije, bueno, vamos a interactuar con los hermanos, pero como decía Franklin, ay, se me olvidaba los hermanos de Zoom. Y con esto de que hay que limpiar el micrófono, yo mira, se nos va a ir toda la tarde aquí. Y sí lo voy a mencionar. Yo les pido a todos que apuntemos, apuntemos bien. Porque el primer valor bíblico, y porque así tiene que ser, lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 11, donde leemos allí que Dios es magnífico en santidad. Es decir, esa es su excelencia suprema. Es decir, lo que brilla, por tratar de ponerle una imagen a su majestad, un rey con una corona y con un cetro, lo que brilla en esa corona y en ese cetro, y más en esa corona y en ese cetro, y en su personalidad, tiene que ver con su santidad. También de los ángeles no caídos. Los ángeles caídos, sabemos una tercera parte, hoy en día se llaman demonios, pero los ángeles no caídos, es decir, el ejército celestial, de ellos también se habla como santos ángeles. Y este título lo encontramos en Mateo 25, versículo 31, acerca de el ejército celestial. Dios, entonces, los santos ángeles, pero también de nosotros como iglesia. Y esto lo encontramos en el libro de Efesios, carta de los Efesios, en el capítulo 5, versículos 26 y 27. Sabemos que la gloria de la iglesia radica no en la suntuosidad, es decir, no en que este edificio sea algo espectacular. Tampoco vamos si tenemos nuestros recursos, a presentar un edificio descuidado. Pero no se trata del lujo de él, ni de la ostentosidad con que podemos encontrar otros templos como el Vaticano, o los mismos templos que a veces levantan los evangélicos, que a la final lo que se convierte es en fachadas y meras fachadas, que no representan de verdad la santidad de la iglesia, es decir, del pueblo de Dios. La santidad ahí radica en algo muy interno. Y en la Biblia podremos encontrar muchísimas, porque la Biblia también se nos convierte como en un diccionario bíblico, donde podemos encontrar muchas palabras, y especialmente acerca de la santidad, sobre este tema, donde se nos dice que, aparte de ser la naturaleza de nuestro Dios, también es el objetivo del plan de Dios. Y cuando hablamos del objetivo, tiene que ver con el trato que un Dios santo quiere de su pueblo y trata así a su pueblo para que él, como lo que cantábamos al principio, antes vagaba, eso éramos antes, en la oscuridad, sin esperanza, sin luz. Ahora nuestro caminar tiene un sentido, tiene una luz y tiene una guía, y esa guía tiene que verse, vivirse y manifestarse en santidad. Efesios 1:4 dice que escogió a su pueblo para que fuera santo. Allí estamos hablando de un propósito. Cuando miramos un aspecto doctrinal, propósito es, ¿para qué sirve? ¿Qué se quiere? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, Dios escoge un pueblo para que fuera santo, para que sea santo. Ahora, piensa también, cuando pienses en la muerte, no lo mires, la muerte de Jesús como algo que se convierte en algo religioso de una temporada, y lloramos y pasó la Semana Santa y se acabó, y como una moda más. No, eso no quiere nuestro Dios. Él quiere que nosotros tengamos de una manera personal y permanente, como un sello marcado en nuestro corazón, que Cristo murió por nosotros para poder santificar a su pueblo. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Y en Hebreos 12:10 se nos dice que las disciplinas son enviadas. Podríamos decir, ¿qué disciplinas, no? O sea, apártate, ora. Orar es una disciplina, porque no nos gusta orar.
Ir al trabajo es una disciplina. Al ser humano no le gusta ir a trabajar. Debería de gustarnos. Lo que pasa es que a esto se mezcla la injusticia, cantidad de cosas. Cuando hablamos de disciplina, levantarnos a ciertas horas no nos gusta. No nos gusta ir a estudiar. Muchas cosas como disciplina no nos gusta. Y por ello es que tenemos tantas dificultades para orar, para leer la Biblia, para congregarnos, asistir a la congregación. Eso son disciplinas. Y por eso el texto, el estudio dice que las disciplinas son enviadas de parte de nuestro Dios para que participemos de su santidad. De Hebreos capítulo 12, versículo 10. Pero la santificación es ante todo la gran promesa del pacto hecha a Cristo. Génesis 3:15, Adán y Eva, el hombre pecó. Hoy en día vemos cuando hay un juez y lo llevan, supongamos al que ha cometido un delito, y lo llevan al juez y es condenado, tantos años, o si se asesinó, violencia de género, etcétera, etcétera. Pero poco se habla de que tenemos una oportunidad de redención, es decir, de ser perdonados. Ya cuando lo mandan allí, entonces le leen un poco la ley, y si tú a los tantos años te portas así, tienes derecho, pero Dios no obró así a nosotros al instante. En el juicio, allí en Génesis 3 nos dijo, Génesis 3:15, que Él desde el principio ya disponía un plan de salvación. Entonces, de la simiente de la mujer, es decir, estaba hablando Dios, me haré hombre en la persona de Jesús, y por lo tanto al hacerme hombre tendré que nacer como nacen los hombres. De todas maneras, así estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Eso es el pacto de la gracia, sin merecerlo, porque nosotros sabíamos, estamos hablando del primer hombre y la primera mujer, que al transgredir la ley, la paga del pecado era la muerte. Ayer compartíamos con los hombres, más la dádiva de nuestro Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, es decir, esperanza, perdón y reconciliación. Y eso se hizo efectivo el día en que el Señor fue a la cruz y murió por todos nuestros pecados. Sabemos que la historia no quedó allí porque hubo victoria y Cristo no quedó muerto. Cristo vive y vive más que nunca y vive como Rey y Señor, y está tan cercano a nosotros que cabe en un corazón tan pequeño como el nuestro. Por lo tanto, la santificación, hoy es muy doctrinal, pero a la vez quiero hacerlo sencillo, vamos a mirarlo porque en los cultos de oración del día jueves nosotros hablamos ya del tema de la santificación desde la parte teológica, por medio de la carta de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Lo cito un poquito de memoria allí que se habló de ello y se explicó teológicamente. Hoy lo que quiero es, al recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también bíblicamente, es cómo se aplica esto realmente, porque lo podemos mirar como algo muy... Esto es mucha literatura, mucha teología, pero resulta que Dios nos dice, es que yo quiero que tú lo hagas, pero que descubras cómo se hace y quién lo hace, y cómo es esa relación entre nuestro Dios y nosotros acerca de la santificación. Lo primero que tenemos que saber es que es el propósito principal dependiente del pacto de la gracia. De la misma importancia que la gloria de Dios, la cual es la principal y definitiva finalidad. La promesa de ella es el centro de todas las demás promesas de nuestro Dios. Él ha prometido ser fiel, Él ha prometido nunca abandonarte, Él ha prometido miles de promesas y gloria a Dios. Pero lo que contiene toda esa cantidad de promesas es la promesa de la santificación. Yo os haré santos. Cuando Él nos dice ser santos, no es porque yo os haré santos, pero nosotros tenemos dentro de ello algo que hacer, y ese algo que hacer implica me tengo que entregar, porque la naturaleza del hombre caído es resistir a Dios. No vamos a Dios por nuestra buena voluntad, pero Dios es tan bueno que decidió salvarnos y nos escogió. Y todas las promesas anteriores, podremos recordar algunas de ellas importantes y doctrinales. Por ejemplo,
la promesa de la preservación, es decir, seguros en Él. Esa es una promesa. En Él nadie se pierde, en Él. La promesa del Espíritu Santo, es decir, Dios no está tan lejano por allá en las alturas y hay que ir al Vaticano, y si eres de otra religión hay que ir a la Meca. No, Dios está tan cercano que si crees en Él de todo tu corazón, porque a Dios no lo engaña nadie, el Espíritu Santo mora en ti. Eso dice la Biblia. La promesa de la primera regeneración o vivificación del alma muerta, ¿qué es esto? Es decir, el acto de Dios de crear una vida nueva en un pecador por medio del Espíritu Santo, que resulta en arrepentimiento y fe. Se me arrepiento, lo reconozco. Como el esposo que luego da cuenta en el testimonio que les cuento, porque si permanece este esposo y no cumple el deseo de la mujer, ¿qué clase de amor tiene hacia su esposa? Me arrepiento. Tardé tantos años, pero me arrepiento. Qué vergüenza y qué dolor haber tardado tanto por mi rebeldía, por mi orgullo, por qué sé yo, por mi maldad. Pero yo creo que superan las lágrimas, y si hay familia, hijos, no creo que un corazón de un buen hombre o de una buena mujer tarde. Y aun cuando metamos la pata en poder decir, lo siento, perdóname, quiero hacerte feliz, no tengo nada, pero saben que si le entregamos fidelidad, honestidad, pasión y ganas a nuestras esposas o a nuestros hijos o a quien tú ames, le estamos dando las mejores riquezas como nos las dan hacia nosotros también. ¿Cuánto más a nuestro Dios? De ello está hablando, en otras palabras, lo que les vengo relatando, el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Por eso la palabra, preparen su mente, hay que pensarlo. Los deseos vienen del corazón, pero hay que pensarlos y los estructuras de una manera ordenada. Lo estoy sintiendo y lo pienso. Quiero, ¿cómo lo voy a hacer? Lo quiero hacer, lo voy a hacer, lo hago ya. Lo vivo ya, lo disfrutamos ya. Por eso habla de preparen su mente y preparémoslas para cosas buenas. Es decir, preparémoslas para actuar. Por eso habla. Y ejerciten el control propio, el dominio propio. Cuando llegue la tentación, no. Y lucho con ello. Y podemos luchar porque tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hablo a creyentes. Y si no eres creyente, no te sientas extraño. Hoy Dios quiere salvar tu alma, salvar tu vida, para que tengas el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Y dice, y pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Es decir, reconozcamos a los creyentes que si hemos sido salvos, esa salvación ha tenido un precio que es impagable, y todo por amor. Por lo tanto, entonces la palabra pide, es decir, Dios pide, vivamos como hijos obedientes. Ven por dónde la santidad va tomando nombres propios y elementos propios y acciones propias. Es decir, acciones significan hagan. También las promesas de la fe aumentan nuestra fe. De la justificación, somos justos en Él. Nadie es justo, nadie. De la reconciliación, de la nueva relación salvadora con Dios, la promesa de la adopción y del gozo de Dios como nuestro Dios. Todo esto tienen en común y están relacionadas con ella como el medio para llegar a su fin, con la santidad. Y todas esas promesas se cumplen en los pecadores con el propósito de hacerlos santos. La santificación espiritual puede ser comprendida correctamente solo por lo que le agradó a Dios revelar en su santa palabra. Y únicamente puede ser conocida por experiencia, por las operaciones de gracia del Espíritu Santo. Los creyentes entonces no tenemos excusa
para no vivir de una manera santa, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el mundo tiene la oportunidad, es decir, todavía los que no son creyentes tienen la oportunidad de que si creen en Jesús, porque ese es el principio de la salvación, Él nos da el regalo inmerecido de que habita la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas. La palabra nos enseña que creemos en un Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y los tres son santos: santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu. Porque la palabra santo, y también cuando nos dice sed santos como yo soy santo, no debería de pasar en nuestras vidas como algo desapercibido, sino como algo muy importante. Y saber esto, es decir, saber este aspecto doctrinal, hoy en día de todo se está hablando, y especialmente en las cuestiones espirituales y en las cuestiones de religión, de fe, de todo, menos de pecado. Hay que ponerlo todo cercano al mundo, porque si miran a Dios como algo religioso y se desvirtúa realmente la esencia. Y por eso se está viendo lo que se está viendo. Ideología de género. Podemos vivir como el hombre quiera y cambiar todo el concepto que Dios dice acerca de la vida, de su creación, del hombre mismo, de las generaciones y de las cosas. La santificación se define como la obra del Espíritu Santo de nuestro Dios, por la que somos renovados en todo, hasta en lo más mínimo, a imagen de Dios, y nos vamos capacitando más y más para morir al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía vivimos en la carne, y ahí está la lucha que quiere oscurecer la luz de la santidad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, dentro de la parte doctrinal y dentro de la parte del culto que le rendimos a nuestro Dios, celebrar cada vez que podamos el tomar de los símbolos de la mesa del Señor, de la Santa Cena, que nos recuerden que dio tu vida por ti y por mí, y que al dar tu vida por ti y por mí implicó entregar su cuerpo para ser crucificado, y al entregar su cuerpo partido, por así hablarlo espiritualmente hablando, derramó sangre, porque era necesario que se derramara sangre. Recuerden que cuando Adán y Eva pecan, se sacrifica un cordero, un animal, para que en ese sacrificio, porque ya estábamos desnudos totalmente y avergonzados por el pecado, y la misericordia, esto es una doctrina, la misericordia de nuestro Dios hace posible que mediante ese sacrificio obtengamos vestiduras para taparnos de la desnudez y la vergüenza del pecado. ¿Cuánto más iba a ser el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos un vestido nuevo? Aquí hablo espiritualmente hablando. Y ese vestido nuevo se llama santidad. Entonces, cuando no tenemos consideración por la santidad, estamos despreciando el vestido que Dios nos ha dado para poder vivir en esta vida de una manera digna. A efectos prácticos, la santificación es, pues, con esta primera introducción,
y definición bíblica, lo primero que se halla como resultado de ella es que es el resultado invariable de esa unión vital con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y que la fe auténtica da al cristiano. Y por eso a nosotros se nos llama santos. Los santos no son los que ponen en los calendarios. En Colombia decimos los almanaques. Cuando yo decía la palabra almanaque, ¿qué? Bueno, hemos tenido que adecuar muchas palabras, aún dentro del español, para podernos entender también todos aquí en esta tierra que vivimos. Pero los calendarios están llenos de santos. Y la tradición está llena de santos. Y también no se crea que porque la tradición lo hace, cuando convertimos la fe evangélica en religión evangélica, lo estamos haciendo peor o igual. O la iglesia ortodoxa, en fin, cualquier cuestión de estas. La palabra dice que el que permanece en mí, lo dijo Jesús en Juan 15:5, y que es versículo clave en los cursos de discipulado, en nuestra iglesia lo hacemos, y dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y eso tiene que ver con santidad. Porque la fe que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter del creyente no es mejor que la fe de los demonios. Porque recuerden que la Biblia nos dice que también ellos creen y tiemblan, pero huyen. Es decir, no se someten, ya no pueden someterse. Tú y yo tenemos esa oportunidad de someternos y de rendirnos a la voluntad de nuestro Dios. Pero pudieran tener más fe porque lo ven y creen que es Él. Nosotros, ahí está nuestro pecado, que aún teniéndolo lo ignoramos o creemos ser superior que Él. En resumen, donde no hay una santificación de la vida, no hay una fe verdadera con Cristo. Para resumir el primer punto que dice, santificación es pues el resultado invariable de esa unión vital con Cristo. Entonces esto nos da tranquilidad y definición propia de que no debemos vivir con el Señor por la religión. Cámbiale una letra o dos, qué sé yo. ¿Cómo tendremos que vivir entonces? En relación. Y esto implica unirnos a Él. Pero el problema está en que cuando nos unimos a Él, si Él es santo y yo no me someto a la santificación, va a haber una situación muy conflictiva. El segundo punto es que la santificación es el resultado y la consecuencia inseparable de la regeneración. Y me explico. Sabemos y tenemos que dar cuenta que el creyente es nacido de nuevo. ¿Recuerdan el diálogo y el discurso entre Jesús y Nicodemo, el líder religioso, el escriba, el de los fariseos, y mayor él y como Jesús? Y él le entiende de una manera diferente. ¿Cómo yo siendo viejo entonces tengo que nacer de nuevo el vientre de mi madre? Y le dice en otras palabras muy cariñosas y amorosas el Señor a Nicodemo, no, Nicodemo, así no me estás entendiendo. Es espiritual. Y hecho, al nacer de nuevo, nueva criatura. Es decir, estamos recibiendo una nueva naturaleza. Por eso cuando se entra a creer y se cree, pero si no, pues se habla de bebés espirituales, pero sí, como la vida misma, si no damos pasos de crecimiento, si no nos alimentamos, por eso se pone la analogía del desarrollo del ser humano, no toda la vida nos vamos a quedar como bebés y a amamantarnos de la leche espiritual, sino que somos llamados a tener luego alimento sólido para masticar, digerir y que nutra bien. Incluso para poder comer bien hay que masticar y digerir. Y esto tiene que ver con el concepto de escudriñar las escrituras. La Biblia hay que cogerla con el poder del Espíritu Santo y tener ganas por ella y pasión por ella y comerla, digerirla, pensarla, pero no para pleitearla a Dios, sino para reconocer, y ese es un principio de la Reforma,
que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es perfecta. Ayer hablábamos un poquito en eso del debate, porque nos encontramos con cosas que uno dice, pero hay que llevarlas al contexto, porque algo fuera de contexto descontextualiza todo. Y queremos luego torcer las escrituras, en otra palabra. Es decir, una supuesta, hablando de la regeneración, una supuesta regeneración que puede tener el hombre, y no obstante, vivir en el pecado de una manera deliberada o mundanalidad, sin importarle nada, es una regeneración inventada, falsa o autoengañosa. Me lo creo, pero no es congruente y consecuente. Es decir, lo que yo creo y en Dios y manifiesto de Dios tiene que ser consecuente con lo que es Él. Si no, no. Santificación entonces también es la única certeza de la evidencia de que el Espíritu Santo mora en el creyente. Y entonces por eso es que se nos exige, y lo entrecomillo, no quiero entonces caminar así porque me habían dicho que no había exigencias. Es un engaño. La exigencia parte del hecho de rendirme al Señor. Pero no es la exigencia en la cual el Señor nos quiera colocar cosas y poner cosas imposibles de realizar. Es decir, por los caminos de la ley, sino por el camino de la gracia en Cristo Jesús. Santificación, al tercer punto, también es la única certeza de la evidencia de que el Espíritu Santo mora en él, lo cual es esencial en la salvación. Es decir, en otras palabras, el Espíritu Santo no se mantiene dormido, es activo en nuestras vidas. Y cuando tú eres una persona, entonces podrías hacer la pregunta, pero es que no se ve, entonces ese no es del Señor. Ha dicho ser del Señor y cree ser del Señor y se autoengaña, pero quien es del Señor tiene que dar fruto y tiene que manifestar que el Espíritu Santo en nuestras vidas obra de una manera activa y tiene que ver con la cuestión de la relación con el pecado, en el sentido de saber que es pecado y de que aun cuando no somos perfectos, porque ahí está la diferencia, me duele el pecado. Y me entrego al Señor para que me ayude a levantarme de esa situación pecaminosa que estoy obrando. Hoy no voy a hablar del pecado en el sentido de decirles esto es pecado, lo otro es pecado, porque ya se habla también bastante en las diferentes predicaciones. Pero sabemos que pecado es todo aquello que es desagradable a nuestro Dios y que atenta contra nuestras vidas y que nos ha causado la muerte. La humanidad no se cree que el primer hombre y la primera mujer fueron diseñados, es decir, fueron creados para vivir perfectamente y eternamente. Dios sabía que iban a fallar por el libre albedrío. Pero el hombre, ahora la pregunta, y eso como una utopía y se quedó y no, pero resulta que podemos volver a ese estado por medio de Jesús. Por eso Él viene, de lo alto a la tierra viene, y viene a salvarte y a rescatarte. El Espíritu Santo siempre da a conocer su presencia en la vida del creyente por el fruto que causa que nazca en nuestros corazones. Y hay un pasaje que es inolvidable, de memoria. Y si yo les preguntara a ustedes, yo creo que me lo dirían. Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuál es ese pasaje? El fruto de él, que son ¿cuántos? 9. Pero 9 características de un fruto. ¿Vale? Es un fruto, ¿vale? No son 9 frutos, es decir, no es el plátano, las fresas, las uvas, las manzanas, las peras. No es uno solo, pero con 9, como el ejemplo mejor del fruto es como el racimo de uvas. Son muchas uvas, pero hay 9 características y por eso la palabra en lo original lo pone en singular, ¿vale? En singular, no en plural. Y sabemos de memoria muchos de ellos cuáles son: amor, gozo, paz, dígalo duro, iglesia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y la palabra dice, y cosas similares, es decir, lo amplía más.
pero todas ellas contenidas dentro de estas 9 características. Por eso que cada vez que somos confrontados en el sentido de vivir la vida santa, ¿te está dando paz? Porque muchas, no, es que no lo entiendo, es que yo quisiera, pero tenemos que hacer un ejercicio por eso dice, preparemos nuestra mente, dispongamos nuestros corazones para actuar y ejerciten el control propio. Es decir, Primera de Pedro 1, del 13 al 16, en este versículo nos está llevando a Gálatas 5, 22, 23 y muchos más, Juan 15, 5. Lo otro es que los nombres y la cantidad de escogidos son algo secreto. Porque la pregunta es, entonces, ¿quiénes se salvarán? ¿Cuántos son los salvos? Esto nos lleva al punto de que la santificación también es la única señal segura de la elección de Dios. Los nombres y la cantidad de escogidos son algo secreto. Sin duda que Dios se ha guardado para él y no se lo ha revelado al hombre, porque el hombre no lo va a entender o porque el hombre lo va a mal interpretar o incluso le va a poner malicia y comienza a elaborar listas, porque así somos y nos podemos prestar al demonio, al diablo y en nuestra naturaleza pecaminosa. Dios protege mucho lo que tiene que proteger y especialmente lo de la santidad y lo de la elección. Solamente le compete a Dios y bástanos y es suficiente en ese sentido. No nos es dado en este mundo estudiar las páginas del libro de la vida, en el sentido de ver los nombres que contiene. Quiero ver el libro de la vida, no. El libro que se nos ha permitido ver, leer y practicar es la Biblia, 66 libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y muchos de ellos en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, nos hablan directamente y con nombre propio de nuestro Salvador, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una realidad clara y simple de la elección y es esta, y lo quiero entrecomillar, basado en este estudio, que los hombres y mujeres escogidos pueden ser conocidos. ¿Ven la diferencia? O sea, es algo secreto en cuanto, pero es algo evidente en cuanto a la manifestación externa de, y tenemos que decirlo así porque entonces si no nos consideramos creyentes de los escogidos de Dios, de los hijos de Dios. Iglesia, si has creído en Cristo, siéntete segura de ser hecho hijo de Dios, de ser escogido de nuestro Dios. Y somos externalmente visibles, conocidos y distinguidos por una vida santa, no una vida de santurronería que es diferente, o de religiosidad piadosa que es diferente, o de fariseísmo y legalismo que es diferente, o de modas evangélicas que son diferentes, o de lenguaje, eso no nos hace ser más cristianos. Porque digamos aleluya muy fuerte, que es bueno decir aleluya. O porque levantemos las manos, que es bueno levantar las manos. A ver, no estoy yendo en contra de ello. Pero esa levantada de manos y esa aleluya que sale y se externaliza de nuestro ser, tiene que salir del corazón de nuestras vidas. Un corazón que ha sido conquistado por nuestro Señor Jesucristo. Está escrito expresamente eso en Efesios 1:4. Les recomiendo, ya lo vimos aquí en la iglesia. Y si alguno no la vio, qué pena que no se vivió. De pronto podemos, pero la Biblia es tan amplia e infinita. La carta a los Efesios es la carta que habla de los creyentes. Le podemos poner un título a esa carta, es la identidad del creyente con su Dios, con su Salvador. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos muestra el para que fuésemos santos.
y leemos la Biblia muy a la ligera. Y luego vamos cometiendo barbaridades porque leemos la Biblia muy a la ligera. Es difícil saber lo que realmente es la gente. Muchos que parecen bastante buenos externamente, porque tampoco se trata de... pueden resultar hipócritas con un corazón corrupto. Jesús llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados. Pero el individuo en el que no hay al menos alguna indicación externa de santificación, podemos estar seguros de que tampoco es escogido. Hay un término medio y equilibrado. ¿Quién lo pone medio y quién lo equilibra? Cristo. Santificación es algo de lo cual cada creyente, y aquí viene una parte que, cuando ya nos hablan de esto, entonces, porque al hombre, estoy hablando de la humanidad, y sobre todo en las cosas de Dios, no le gusta ser responsable o tener responsabilidad. Y por eso es que vemos que las iglesias adolecen mucho de personas que sirvan. Son pocos, como decía nuestro anciano hablando acerca del servicio. Porque la responsabilidad, y resulta que santificación es algo de lo cual cada creyente es responsable. La palabra de Dios siempre dirige sus preceptos a los creyentes como seres que rendirán cuentas, incluso a los creyentes también en el tribunal de Cristo, no para condenación, pero sí nos dará una reprimenda antes de ir a la purificación exacta. Bien, buen siervo, y estamos hablando de creyentes. Mal siervo, y a quienes considera responsables. Aunque la santificación, recuérdalo, ahí esta parte es importante, es sobrenatural, es divina. Es decir, depende de nuestro Dios. Pero ese depende de nuestro Dios no nos quita la responsabilidad de obedecer a lo que Él dice, sed santos como yo soy santo. Por supuesto que tenemos responsabilidad ante ella, ante la santificación, o con ella. La santificación también, aun cuando es algo sobrenatural y divina, es un proceso que admite crecimientos y grados. Por eso se habla de bebés espirituales, por eso se habla de... Y en ella, en las disciplinas espirituales, están las pruebas. Seremos zarandeados para ser santificados. Recordamos el mayor zarandeo bíblico hacia el apóstol Pedro, momentos antes de la cruz, y él niega a Jesús. Es probado, falla en ello, cae en ello, pero él no lo quería hacer, las circunstancias, pero aún así eso no lo exime de su carga, pero sin embargo este concepto hace que obtenga el perdón porque llora amargamente su debilidad ante Dios, como nosotros debemos de llorar amargamente nuestras debilidades delante de nuestro Dios. Santificación es un proceso que admite entonces crecimientos y grados. Cantamos de gloria en gloria te veo. Esto habla de crecimiento. El creyente puede ser más santificado porque cada gracia en su nuevo carácter nos fortalece. Esta misma carta, más adelante, habla de esa forma de grados y se convierte como en una doxología, ¿no? Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y hay un punto en el que coinciden los santos más consagrados de Dios, y ¿saben cuál es? Y lo quiero entrecomillar y ponerlo, como lo dice el autor de este estudio, que se llama J.C. Ryle, un pastor presbiteriano
escocés por allá de los años 1800 y pico, él dice que la santificación en el creyente significa que cuando tenemos ese conocimiento bíblico y esa entrega al Señor, vemos más, sabemos más, sentimos más, hacemos más, nos arrepentimos más y crecemos más al ir creciendo en nuestra vida espiritual y en proporción a cuanto caminamos tan cerca de nuestro Señor Jesucristo. Santificación es algo que depende mucho del uso diligente de las Escrituras. No la desprecies, léela. Son los medios de la gracia. Recuerden que hablamos del pacto de gracia. El pacto de gracia incluye unos medios, como cuando te ponen un buen plato de restaurante, pero si no te ponen los medios, si no te traen los cubiertos, y te ponen a veces muchos cubiertos, tantos para si es carne o pescado, y van ahí muchos, uno dice, uy, pero si yo estoy acostumbrado a comer con las manos, pero en el restaurante no. Y hasta para el postre te ponen unas cositas. Esos son los medios. En nuestra vida, los medios de gracia son la lectura de la Biblia, uno. La oración privada y la oración congregacional también. Y la adoración a Dios, lo que estamos haciendo ahora en esta mañana. Y de una manera regular en la iglesia, donde se escucha la enseñanza de la palabra. La fe viene por el oír, pero también en ese oír escuchamos la enseñanza de la sabiduría de nuestro Dios y se participa de la cena del Señor. El hecho simplemente es que nadie que descuida tales cosas puede pretender significativamente progresar en la santificación. Santificación no es algo que previene al hombre de tener muchos conflictos espirituales, por el contrario. Y esto es una buena seña. Entre más lucha tengamos, es porque nuestra naturaleza vieja se está oponiendo fuertemente contra la naturaleza nueva y por lo tanto la lucha es feroz. Y cuando se acercan los tiempos, la lucha es más feroz todavía. Y por eso la Biblia habla de que una de las promesas que debe estar contenida dentro de la santificación es el sufrimiento. Pero no nos gusta ser seres sufridos. Podemos entenderlo hasta un punto. Pero la cuestión es que vale la pena luchar por la vida. ¿A quién no le gusta luchar por la vida? Pues por la vida eterna, ¿cuánto más? Por conflicto quiero decir una lucha dentro del corazón, entre la vieja y la nueva naturaleza, es decir, entre la carne y el espíritu. Un verdadero cristiano es aquel que no solo tiene paz en su conciencia, sino también libra una guerra en su interior. Lo veíamos mucho en el Día de Canarias cuando nuestro hermano nos compartió acerca de uno de los deseos de nuestros hijos, que permanezcamos firmes. Y nos habló de la armadura. Esto tiene que ver con la lucha. Y en esa carta. Y también, santificación es algo que no puede justificar al hombre y no obstante agrada a Dios. Y me explico. Porque las acciones más santas del santo más santo que jamás haya vivido, todas en menor o en mayor grado, tienen defectos o imperfecciones. La santificación no tiene que ver con la perfección del hombre. La santificación tiene que ver con lo que le agrada a Dios del hombre. Sus motivaciones están erradas o defectuosas en su manifestación y en sí mismas. No son más que pecados espléndidos, dice el autor, merecedores de la ira y de la condenación de Dios. Suponer que tales acciones pueden aguantar la severidad del juicio de Dios, expiar el pecado y merecer el cielo es sencillamente absurdo, dice el autor. Es decir, en otras palabras, y ya aplicándolo, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No se trata de cuánto hago yo en obras y por muy bueno que sea. Se trata de que por el resultado soy bueno y hago las obras que Dios dice que yo haga.
y en la voluntad de nuestro Dios. Y por último, para finalizar, la santificación es absolutamente necesaria, mis hermanos, a fin de capacitarnos y prepararnos para ir al cielo. ¿Deseamos ir al cielo? A estas alturas donde ya estamos que nos dormimos ahora, esta mañana. Claro que sí, mis hermanos, y debe ser una respuesta, amén. Porque si no deseas ir al cielo, entonces no has aceptado al Salvador. Y resulta que en el cielo, todo el concepto que se manifiesta y brilla es la santidad. Es un lugar santo, donde sus habitantes son santos. La palabra para entrarnos en la recordatorio de la cruz del Calvario, en Primera de Pedro, quiero leerlo ya de la Reina Valera, dice así, más adelante, versículo 18, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y esta es la conclusión bíblica para ayudarnos a recordar ahora cuando vamos a celebrar la Santa Cena. Si ya fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, Cristo, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros, y por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ya has creído? Mantente fiel a Él hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida. Vale la pena tomar una decisión por Cristo. Vale la pena vivir con Cristo siempre. Si somos de Él, somos inseparables con Él. De esa manera, dispongamos nuestros corazones para recordar que Él entregó su cuerpo en la cruz del Calvario y derramó su sangre, porque por ese precio fuimos comprados y rescatados de nuestra vana manera de vivir. Estábamos perdidos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, por explicarnos y ayudarnos, Señor, a entender acerca de que nos pides que somos llamados a vivir una vida santa. ¿Qué significa la santidad y la santificación de acuerdo a tu palabra, Señor? ¿Y qué quiere de ella? Ayúdanos a ser santos, Señor. Es imposible por nuestra forma de ser, pero lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Y te damos las gracias, Señor, porque en el poder de nuestro Dios hemos sido salvos. Hoy también oramos por un pecador más que puede arrepentirse e ir a ti, Señor, para salvación y vida eterna, pero solamente por medio de ti. Por eso queremos ahora recordar, no solamente al darte gracias por cada alabanza y tu palabra y cada oración, sino también porque podemos obedecer este mandato que está en la Biblia y que nos lo pediste por amor, pero asimismo en exhortación de cumplirlo, tomar del pan y tomar de la copa. El pan que representa tu cuerpo y la copa que contiene el zumo de la vid que representa tu sangre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Mis hermanos, invito al grupo de alabanza de la iglesia para que me acompañen. El apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, nos instruye bíblicamente acerca de un mandato que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos hasta cuando Él volviera y regresara por su iglesia. Hay dos mandatos que ocurren después de obedecer al llamado de la salvación. Y es que después de que somos llamados y salvos, debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una sola vez. Y el otro mandato es tomar del pan y de la copa, hoy en día como símbolos de lo que Él nos enseñó la noche en que iba a ser entregado. Reunió a sus 12 en el aposento alto antes de ir a la cruz del Calvario. Y allí en la cena del Señor, reemplazando, entre comillas lo digo, lo de la cena de la Pascua para decir, en mí se cumple perfectamente, dijo el Señor Jesús, yo soy el Cordero de Dios, reemplazando lo que en el Antiguo Testamento era sombra, dándole luz en el Nuevo Testamento del hecho que Él iba a hacer realidad en la cruz del Calvario cuando Él dijo, consumado es, las últimas palabras de Jesús. Y el apóstol Pablo en esta carta dice así, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó pan, y que habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Quiero pedir a nuestra hermana Leonor que ore por el pan que vamos a partir y a tomar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de hacerlo, recuerda que venimos y celebramos la cena del Señor solamente los que hemos creído en Cristo Jesús, creyentes y solo creyentes. Se nos ha llamado hijos de Dios por creer en Cristo y le hemos aceptado en nuestro corazón. Y si a la vez hemos sido obedientes, porque puedo ser creyente y no haberme hecho bautizar. Y si estamos hablando de obediencia a sus mandatos, ¿cómo ir a tomar de la cena del Señor si todavía no me he hecho bautizar? Entonces no tiene sentido. Creyentes y bautizados. Y si lo estoy haciendo de una manera digna, es decir, hablamos de santificación. De eso se trata. Somos llamados a vivir una vida santa. Podemos tomar de estos símbolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor, escuchamos esa oración de nuestra hermana y mientras, después de tomar la copa, cantamos ese cántico, perdón, de tomar el pan. Oramos al Señor, amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, porque santo y santo es tu nombre, Padre bendito. Señor, gracias, Señor, por estos símbolos que vamos a tomar, Señor, reconociendo, Señor, pues, tu cuerpo, Señor, golpeado y por nuestros pecados, bendito Dios. Perdónanos, Señor, porque aún sin merecerlo, Señor, tu amor es tan incondicional, Señor, y que nos has querido regalar la vida eterna, Señor. Queremos recordar, Señor, ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, y nos gozamos, Dios mío, porque aún sin merecerlo, Señor, tu amor es tan grande para nosotros, Señor, que diste tu vida por nosotros, bendito Dios. Gracias, mi bendito Dios. Nunca dejaremos de agradecer, Señor, ese regalo inmerecido, Señor, pero estamos gozosos en ti, Señor, de que pronto estaremos contigo, Señor, ante tu presencia, bendito Dios. Te quiero poner en tus manos, Señor, pues estos símbolos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro caminar, Señor, a seguir siendo, como dice en tu palabra, santos, Señor, como tú quieres en tu palabra, Dios mío, hasta que tú vengas, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Te adoramos, oh Señor, y te damos las gracias. Qué bonita y preciosa es tu palabra, oh Dios Santo. Dice que asimismo, aquella noche el Señor también tomó la copa y después de haber cenado, Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Quiero pedirle a nuestro hermano Jesús que lea esa oración por la copa, el zumo de la vid que vamos a tomar como símbolo y en recuerdo de lo que Él nos ha dicho que hagamos. En el nombre de Jesús lo tomamos y luego, después,
cantamos al Señor. Pero antes de hacerlo, ¿verdad? No cantamos el cántico, vamos a cantar el cántico, perdón por ello. Cantamos al Señor antes de lo otro. Ahora sí, nuestro hermano Jesús ora por este símbolo de la copa y luego lo cantamos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por tu sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz del Calvario. Una sangre que tiñe de rojo, Señor, nuestras vidas, porque, Señor, por medio de ese sacrificio, por medio de ese dolor, por medio de esa humillación, por medio de todo lo que hiciste, Señor, es que tenemos ahora el acceso al lugar santísimo, donde podemos, Señor, tener comunión contigo y acceso a la vida eterna, Señor. Todo por amor, todo por ese gran amor ágape, todo por salvarnos. Aún no lo merecíamos, Señor, pero ese es tu amor tan grande y tan maravilloso, el cual adoramos y el cual exaltamos y por el cual nos entregamos también a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Como dice el Señor, símbolo de ese nuevo pacto hecho en la sangre, lo tomamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por invitarnos a hacer memoria de ti, pero también al cantarlo, esta última parte de este coro, ayúdanos a seguirlo recordando. Y al recordarlo, Señor, que sea algo práctico en nuestras vidas, en la santificación, en la santidad, porque ese es tu deseo. Te alabamos, oh Señor. Amén. Yo me vi en
ya doy paso a nuestro hermano Frank, quien está dirigiendo el culto, para que él nos despida con este último cántico, la oración y todo lo que queda en esta mañana. Hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a cantar esta alabanza, una bella alabanza, el esplendor de un rey, y luego nos vamos a despedir en oración. Amén. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, fluyendo está de luz, nuestra la oscuridad, y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día está, el tiempo está en él, principio y final, principio y final. La Trinidad del Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Nombre sin igual, digno de alabar, y cantaré, cuán grande es Dios. Nombre sin igual, digno de alabar, y cantaré, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, todos
Bueno, hermanos, antes de despedir el culto en oración, vamos a leer todos juntos la doxología del día de hoy. Está basada en la carta a Gálatas, capítulo 1, versículos 2 al 5, y leemos: a todos mis hermanos que están conmigo, gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te queremos dar nuevamente las gracias, Señor, por esa redención que hiciste para con nosotros en la cruz, Señor. Tú eres nuestro único mediador, Señor, entre Dios y los hombres, Señor. Gracias a ti, Señor. No tenemos ese castigo eterno, ni seremos partícipes de tu ira, Señor, pero sí estaremos, Señor, en ese juicio, en ese tribunal contigo, Señor, para recompensa, Señor. Todos aquellos que te seguimos, Señor, te damos las gracias de hacernos llamar hijos tuyos, Señor. Gracias por la palabra predicada el día de hoy, Señor. Reconocemos que tu palabra, Señor, como dice las Escrituras, tu Escritura, Señor, es viva y eficaz, Señor. Señor, tu palabra es más cortante que espada de dos filos, Señor. Esa palabra que penetra hasta el alma y el espíritu, Señor. Los tuétanos, Señor, las coyunturas. Y discierne todos nuestros pensamientos, Señor, y todas las intenciones que hay en nuestro corazón, Señor. Por eso te pedimos el día de hoy, Señor, que esa palabra transforme nuestras vidas, Señor, para conocerte, Señor, cada día más, para saber de esa buena voluntad, Señor, que tú nos has hablado por medio de la palabra, Señor. Señor, que esa palabra permanezca en nosotros cada día, Señor, y que podamos, Señor, llevarlas a todo aquel que no te ha escuchado, Señor, porque ese es tu mandato que reconocemos cada día, Padre. Gracias por todas las familias, todos los hermanos y visitantes del día de hoy. Cuídanos ese regreso a casa, Señor. Hasta nuevamente, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, en esta casa que tú llevas porque tú eres cabeza de ella, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. No solo quiso salvarnos, no solo quiso ayudarnos, no solo vino a darnos vida eterna, oh no, no, quiso escuchar nuestras voces, quiso vivir con nosotros, quiso lograr conquistar nuestro corazón. Oh, somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle como Dios y Señor. Oh, somos llamados a darle todo el corazón, nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. Quiso tener nuestras vidas y comunión con nosotros, y además de salvarnos fue un amigo real. Oh, ¿cómo no dárselo todo? Si Él es el Rey de la vida, solo Jesús se merece nuestro amor. Oh, somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle como Dios y Señor. Oh, somos llamados a darle todo el corazón,
nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. Nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor.